Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Hoy es el séptimo día, que es el sábado. Con alegría les mando este mensaje de parte de nuestro Padre Eterno, de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes, hermanos, puedan entender la palabra, puedan convertirse a Dios. Este mensaje va a ser acerca de cómo Dios nos habla de varias maneras. Dios nos habla de varias maneras. Dios nos manda terremotos, o sea, temblores, enfermedades. Nos manda ciclones, o sea, mucha lluvia. ¿Cuántas cosas están pasando en esta tierra, en estos momentos? Pero el ser humano no alcanza a entender, no entiende cuando Dios nos habla. A ti tal vez te habló por una enfermedad que tuviste a punto de morir. Pero Dios quiso dejarte todavía la vida para que tú te acuerdes de Él, para que tú te acuerdes de que hay un Dios todopoderoso, que hay un Creador, para que tú te puedas convertir a Dios un día, puedas entender las cosas. Y por eso te voy a mandar este mensaje, hermano, para que tú puedas entender cómo Dios nos habla de muchas maneras. Y esta es una de ellas. Te voy a leer del capítulo 6 al versículo 13 del libro de Amós. Amós se llama el libro. Y la gloriosa palabra dice así: en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hice llover, hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todos, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plaga como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción, como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, de esta manera, hermanos, es como Dios nos habla. Nos dice la palabra que les mandó lluvias. En unos lugares hizo llover, en otros no. Les mandó, nosotros les decimos brincamontes o chapulines, para que se comieran sus cosechas. Y no se volvieron a Dios. Les mató sus mejores jóvenes, pero no se volvieron a Dios. Y así siguieron viviendo.
Entonces, esta es una de las maneras que Dios nos habla, hermano. Por eso la Escritura dice que sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió a darle gracias y los otros 9 no volvieron. Entonces, nos quiere decir esto, que no hay que ser como esos 9 leprosos. Si tú tuviste una enfermedad y Dios te sanó, gloria a Dios. Sí. Pero desafortunadamente, nosotros somos muy desobedientes. No entendemos ni acatamos al llamamiento de Dios cuando Dios nos llama. Y si alguien nos predica la palabra, la gente se enoja, se molesta. Muchos dicen, bueno, es que me tomé una buena medicina y esa fue la que me sanó. Gracias al doctor. No, es gracias a Dios, que Dios te dio la oportunidad de seguir viviendo. Había un rey que llegó el profeta Isaías y le dijo que iba a morir. Entonces este rey le dijo, empezó a llorar, le dijo que él no quería morir, que le diera 15 años más. Entonces Isaías le dijo, se regresó y le dijo, se te conceden 15 años más. Entonces Dios les mandó gente muy importante a visitarlo. Entonces este rey, en vez de decirle, o sea, esta gente vino porque supieron que había estado enfermo este rey. Entonces esta gente vino a visitarlo y a darle a visitarlo y porque este rey había estado muy grave. Entonces estos vinieron a consolarlo, que es la palabra, que no la encontraba. Entonces el rey en vez de decirle que Dios fue el que lo sanó, que él le pidió 15 años más al rey, no, le enseñó todo lo que tenía en su casa, todo el armamento, todo lo que tenía de sus tesoros, les enseñó en su casa y de Dios no se acordó. Entonces el profeta le volvió a decir que ¿por qué vinieron estas gentes? Ya les explicó. ¿Y qué les dijiste? No, pues les enseñé todos mis tesoros, mi armamento y todo lo que yo tengo. Entonces Dios le dijo, te van a quitar todo lo que tienes y te van a llevar a cautiverio, porque no le dio gracias a Dios. Entonces nosotros, eso está escrito en la Biblia. Déjame ver, hermano, creo que está en Isaías, en el capítulo 20. Pero si no está en ese capítulo, déjame ver si está allí. Rápido, hermano, porque el tiempo se me va. Déjame ver. Ok. Déjame ver, hermano. Déjame ver si está en el capítulo 20 de Isaías. No, no está en el capítulo 20 de Isaías, hermano. Entonces, ya luego yo les voy a mandar otro mensaje para decirles en qué capítulo está eso de este rey. Ok, está en el libro de Isaías capítulo 38. Puedes leerlo capítulo 38 y 39. Capítulo 38 y 39. Ahí donde dice enfermedad de Ezequías. Entonces sí te lo encontré, hermano, discúlpame porque no me acordaba exactamente en qué capítulo estaba, pero está en el capítulo 38 y 39 del libro de Isaías. Entonces, hay que darle las gracias a Dios siempre.
Hay que entender, hermano, cuando Dios nos habla. Si tú has sido sanado de una enfermedad, no te despegues de Dios, porque después te va a pegar otra y de esa ya no te vas a salvar. Así es que hay que luchar, hermanos. Hay que luchar, obedecer a Dios. Hay que saber, darnos cuenta cuando Dios nos habla. Por ejemplo, ahorita que están esos huracanes para allá, para Texas, todo eso. En México, ustedes saben cómo está México. Cuánta maldad, cuánto asesinato. Dios le está hablando a la gente. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus maldades. Así cuando mandó a Jonás a Nínive a predicarles, el profeta Jonás, y se arrepintieron. Y Dios no les hizo el mal que ya tenía preparado hacerles, si no se arrepentían. Porque Nínive, lean el libro de Jonás, leanlo completo, son cuatro capítulos pequeños. Ese libro te enseña cuánta maldad había en ese tiempo, como ahorita en México, así. No había respeto para nadie, robaban, asaltaban, secuestraban, violaban, hacían cosas tremendas, como en Sodoma y Gomorra, como nos dice aquí la palabra. Entonces, yo les mando estos mensajes, este mensaje que les estoy mandando del capítulo 4 de Amós, del versículo 6 al 13, para que ustedes se den cuenta cuando Dios habla. Porque mira, dice, castigué sus campos con plagas y sequía, la langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Dice, les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Así es que Él es el que nos manda, nos habla por medio de un desastre, de una enfermedad, de un terremoto. Ya Dios te está mandando, te está diciendo, hey, hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué no entiendes que yo soy el que les mando todas estas cosas? Para que ustedes se puedan acordar de mí. Es Dios. Y solamente, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, seremos librados de la ira de Dios. Él es el único que nos puede librar. Es el único. Fíjate, hermano, cuánta gente muere. Cuántos expresidentes muy famosos han muerto. La Biblia nos habla de muchos reyes que ya murieron. Pero hay un solo rey que es eterno, que su poder no tiene límites, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único rey que sigue viviendo. Porque su reino, decía él, mi reino no es de este mundo. El reino de nuestro Señor Jesucristo iba a empezar cuando Él muriera. Allí es donde iba a empezar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y no va a haber otro reino como el de Él, jamás. Por eso yo les he predicado y les predicaré a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único. No hay otro que nos pueda salvar. Porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 21. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Capítulo 4, versículo 12, de Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el capítulo 1 de Efesios, versículo 21, se le dio un nombre, dice la palabra, que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero.
Entonces, yo les mando estos versículos para que ustedes entiendan que Dios nos habla de muchas maneras. Ahorita les está hablando a este país con esos huracanes que están azotando esos lugares de Texas o que ya azotaron. En México, en República Dominicana, en el Caribe. Porque hay tanta maldad en el ser humano que ya no se acuerdan de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra. No hay respeto, no hay amor, no hay compasión por los demás. Todos tienen la mirada al dinero, a este mundo, al amor al dinero, a las riquezas, a los lujos. Y se olvidaron de Dios. Por eso Dios nos está hablando. Yo les digo que hay muchas maneras de las que Dios nos habla y estas son unas de ellas. Nos manda plagas, nos manda terremotos, nos manda lluvias fuertes, huracanes, enfermedades. No pierdas el tiempo. La mejor decisión que puedes hacer en tu vida es decidir obedecer a Dios, caminar con Dios, arrepentirte, apartarte de todo mal. Como dice en el libro como dice el libro de Tito, dice el libro de Tito, hermano, dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ustedes pueden leer todo el capítulo 3 del libro de Tito. Pueden leer todo el capítulo 3 del libro de Tito. Pero este mensaje es para que ustedes se den cuenta que nosotros también estábamos descarriados. Nos odiábamos unos a los otros, pero ya no somos así. Ya Dios nos ha cambiado, nos ha renovado y regenerado. Somos regenerados de toda maldad. Aunque la maldad nos persigue todos los días. Pero nosotros ya somos fuertes porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en aquella cruz y derramó su gloriosa y poderosa sangre. Hermano, obedece a Dios. Apártate de todo mal. Sé agradecido con Dios. Si Dios te sanó de esa enfermedad que tuviste, dale la gloria a Dios y sigue el camino de Dios. No te dejes engañar nuevamente. Y tú vas a ver las bendiciones que van a llegar a tu vida, a tu casa. Quítate toda esa amargura que tienes, ese odio que cada vez que te recuerdas que alguien te hizo algo y lo recuerdas, va entrando a tu corazón un odio terrible sobre aquella persona y te conviertes en una persona pecadora. Al rato ya nadie te va a poder hablar, nadie. ¿Por qué? Porque nadie te va a soportar, porque con todos vas a pelear, porque estás amargado o amargada. Y solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede limpiar. Hay que ser agradecidos con Dios. Todo lo que tenemos, todas estas cosas, Dios nos las ha dado. Nosotros no las obtenemos porque trabajamos, no, por la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso yo te mando estos mensajes. No te los mando porque te odio, no. Ni quiero ser juez. No quiero ser juez para nadie. El único juez es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, que nos va a juzgar un día. Hay que llevar mucho fruto. Hay que ayudar a los demás. Cuando haya una oportunidad de ayudar a alguien, ayúdalo.
sobre todas las cosas, tener el temor de Dios delante de nuestros ojos. Porque nosotros, ¿qué dice Tito? ¿Que éramos qué? En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero ya Dios nos ha renovado, nos ha regenerado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto te digo que solamente Él nos puede salvar, nos puede limpiar de toda maldad. Límpiate, hermano, obedeciendo a Dios, a su palabra, temiendo a Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. Hay que obedecer a Dios, hay que luchar porque es una lucha. Y sea agradecido con Dios y acuérdate que Dios nos habla de muchas maneras. Ya te leí Amós capítulo 4 versículos 6 al 13 para que tú te des cuenta que Dios nos habla de muchas maneras. Y te leí estos versículos de Tito, del libro de Tito. Tú puedes leer todo el capítulo 3 para que mejor entiendas las cosas. Ahorita te leí, hermano, te leí capítulo 3, versículo 3 al 6. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 6. Es lo que yo te leí ahorita, cómo éramos antes nosotros. Pero ahora hemos sido renovados y regenerados espiritualmente, de palabra, de obras. Entonces, solamente Dios nos puede limpiar, nadie más. No hay que seguir mandamientos de hombres ni doctrinas de hombres. No. Hay que seguir los mandamientos de Dios, hay que obedecer a Dios. Capítulo 5, versículo 19 de Hechos de los Apóstoles. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apártense de mandamientos de hombres, de tradiciones de hombres, que no los van a llevar más que a la propia destrucción, no solamente de ustedes, sino de su familia. ¿Cuántos en estos momentos se están suicidando, se están divorciando, porque no hay temor de Dios? Cuando esas personas que se están divorciando ahorita, ¿qué les preguntaron? Que se tenían que amar en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza. Que nadie los separara, que era un amor eterno, se juraron, pero ya se están divorciando. Porque no conocen la palabra, no obedecen a Dios. La palabra nos dice que el hombre, que no los pueda separar el hombre jamás, solamente la muerte. Y aún en el más allá, tal vez nos juntaremos allá. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, hermanos. Pero bueno, este mensaje es acerca de que Dios nos habla de muchas maneras y cómo éramos nosotros antes. Al menos yo me catalogo como una persona terrible, un pecador terrible, pero Dios me ha regenerado y renovado. Te amo con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús, por eso te mando estos mensajes. No porque te odio, porque te amo, porque quiero que tú seas salvo con toda tu familia, con toda tu casa, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. No te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Salvador. Acuérdate que el Evangelio son las buenas nuevas de paz, de amor. Si tú desechas la palabra, si tú desechas la palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios, su glorioso Evangelio, estás desechando, rechazando la paz y el amor. Si tú no obedeces al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca vas a tener amor para nadie ni para ti mismo. Así te congregues todos los días, así leas toda la palabra de Dios todos los días, pero si tú no obedeces al Evangelio, nunca vas a tener el amor que tienes que tener, ese amor que Dios nos pone en nuestros corazones y esa paz que va a llegar a tu hogar, hermano. Hermano, acuérdate que Dios nos habla de muchas y varias maneras.
Apenas le leí unas cuantas maneras de las que Dios nos habla. Escúchalo, obedécelo. Es la decisión más grande que vas a hacer en tu vida. Ser un hombre de Dios. No seas idólatra, no seas religioso, porque la religión no te va a conducir a nada. Es la relación con nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia a Él, por la obediencia a su gloriosa palabra, a su glorioso evangelio, por el amor a Dios, por el amor a nuestro Señor Jesucristo, por el agradecimiento que tenemos a nuestro Dios. Hermano, eso es lo que te va a cambiar y lo que te va a salvar el alma. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano, que Dios bendiga a tu familia, a tu hogar, que te colme de muchas bendiciones y que lleves mucho fruto. Acuérdense que el árbol se conoce por sus frutos. No hay árbol bueno que dé malos frutos, ni árbol malo que dé buenos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Así es que si tú eres cristiano, es que vas a dar buenos frutos. Y acuérdate que esa es la manera en que nosotros nos damos cuenta quién obedece a Dios y quién no obedece a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.